I will be world champion Monday. If you win, what'll you do next? I don't understand. If you're world champion at 16, what'll you do with the rest of your life? I don't understand. ¿Qué hace a Gambito de Dama la serie más comentada, la serie más vista del catálogo de su plataforma en tan poco tiempo? ¿Qué la hace estar tan cerca del público? ¿Por qué se siente tan cerca de casa al mismo tiempo que es exótica por presentar una premisa tan cautivadora e interesante? ¿Cómo es que su protagonista, siendo excepcionalmente sobresaliente y nada común, se siente tan humana y frágil como el espectador mismo que decide abrirse y vulnerarse junto a ella en este viaje? Ambición, obsesión, superación, conflicto, caídas, curvas, dependencia, independencia y evolución son los temas que el relato de Gambito de Dama o The Queen's Gambit toca. Toda una vida, toda una estructura de múltiples capas, todo un trazo psicológico explorados en una narración de 7 horas que nos presenta a la prodigiosa ajedrecista Beth Harmon como uno de los personajes mejor moldeados y compuestos de los últimos tiempos televisivos. Mérito que se da porque en tan solo un bloque de 7 episodios, con un inicio y cierre claro y definitivo, la desarrollan tanto como en otras series de años de duración. No solo el guión de la serie es espectacular, emocionante, redondo y emotivo, su precisión en la dirección cinematográfica apoya en todo momento a los fines del relato. La luz, los movimientos de cámara y la composición están subordinados de forma muy clara al guión mismo, a los sentimientos de los personajes, al carácter que predomina en la escena o el estado sentimental y autopercepción por parte de estos. Dentro del bococentrismo que predomina en las series, Gambito de Dama destaca por presentar sus mejores secuencias, inflexiones, conclusiones dramáticas o detonantes de conflicto sin mencionar una sola palabra. Todo lo que se comunique se hará mediante la cámara y el lenguaje interno de la serie, que está muy bien establecido y es bastante robusto. Michael Hoffman de Mi Coffee Time nos entregó un valiosísimo ensayo en español donde analiza en particular la composición al servicio de la narrativa de la serie. Un trabajo imperdible si la disfrutaste y quieres aprender más del trabajo detrás de ella, que en palabras de Mike es el Chernobyl del año. Afirmación con la que no solo estoy de acuerdo, sino que la llevaría más lejos al decir que The Queen's Gambit es el Chernobyl de todo Netflix. Lo que haremos hoy es realizar un análisis sobre la serie en general. Quiero comentar al fascinante personaje de Beth, quiero comentar su arco de personaje, los movimientos dentro de la serie que lo hacen evolucionar mediante curvas de ascenso y descenso, la semblanza que tiene la estructura evolutiva con un juego de ajedrez, el arco de su vestuario y, ¿por qué no?, un poco de análisis cinematográfico en un par de escenas ejemplares y símbolos claros que la serie presenta para sintetizar ideas y procesos psicológicos en sus personajes de forma brillante. Para empezar, la serie se compone de 7 episodios que, como su nombre indica, hacen referencia al desarrollo de una partida de ajedrez, pero que también funcionan como nombramientos de los puntos e intensidades dramáticas que la serie presentará en su estructura. Apertura, intercambios, peones doblados, el medio juego, el tenedor, el aplazamiento y el endgame, la fase final. Con estos nombres parecería ser una declaración que indica los valores que se juegan en cada episodio. La apertura del primer acto nos indicará la naturaleza del juego, las posiciones iniciales, las propuestas de cada jugador para su futuro desarrollo estratégico, así como la apertura de una historia nos indicará la naturaleza de la misma, presentándonos a sus personajes, su mundo y sus necesidades. Los intercambios se refieren a la acción de capturar las piezas del otro jugador, movimiento que sería subsecuente a la correspondiente apertura de cada uno. Esto indicaría el inicio del conflicto en el juego, como alegóricamente sería el inicio del conflicto o detonante de la historia, cuando Beth descubre su pasión por el ajedrez canalizada profesionalmente a torneos. Peones doblados o doubled pawns hace referencia al punto en que 2 peones del mismo color o bando se encuentran en la misma columna, así como ese episodio construye la relación entre Beth y su madre, proponiéndolas como lo único que tienen entre sí. Se tienen la una a la otra porque en realidad no tienen nada más en el mundo.
El middle game o punto medio del juego sería el primer clímax, el primer resultado que indicará quién lleva la ventaja, quién ha cometido errores, quién ha tenido resultados para obtener un jaque, y en caso de la alegoría dramática sería la primera gran inflexión de la historia después de haberse jugado un valor dramático importante. En este caso se jugó el primer enfrentamiento contra Borgov, el que ya para este momento se estipula es la verdadera necesidad tangible de Beth, es su objetivo en esta historia, vencerlo. La inflexión que ocurre es que se pierde el juego y que la madre de Beth fallece. Con esto daría inicio a un segundo acto o movimiento en la historia representado como un movimiento ofensivo de tenedor, un movimiento para recuperar el terreno, avanzar. Para el guión sería un movimiento ascendente por parte de Beth para que la historia siga avanzando y se acerque más a su objetivo. Este segundo acto, cual partida, se alarga con un aplazamiento en donde queda a la expectativa el resultado que se verá en el endgame. La estabilidad de la historia y sobre todo del personaje flaquea en esta previa al clímax, siendo el punto más vulnerable en Beth y donde parece que nada va a salvarla porque ni ella misma puede hacerlo. Y por fin la fase final del juego. El endgame llega a manera de un tercer acto al que se nos introduce con otra inflexión importante. El regreso de una vieja amistad que reactiva la esperanza y confianza en Beth en un viaje a sus orígenes. Una introspección psicológica y espiritual en el personaje como si estuviera estudiando el juego que se ha ido jugando en toda esta historia para tomar las mejores decisiones en el final. Y así, con esa redondez narrativa, se juega el gran endgame, el clímax. Y la partida la gana Beth, cumpliendo su objetivo dramático de vencer a Borgov y de vencer sus conflictos internos, encontrando paz en vez de obsesión, haciendo las paces con su adicción en todos los sentidos posibles, su adicción a la perfección, a ganar, al ajedrez. Quise abrir el análisis con este repaso de estructura para 1. Remarcar lo bien escrita que está desde el esqueleto y 2. Para a partir de aquí ahondar en el estudio de Beth y su arco, habiendo comprendido su estructura y sus vaivenes a grosso modo. Empezando con lo básico, se agradece que Beth no sea una Mary Sue, teniendo todas las características de una. Es un personaje excepcionalmente brillante, con un talento e inteligencia innata, con habilidades desproporcionadas a las de su entorno. Unas pizcas más y parecería una habilidad divina. Pero la diferencia entre una mediocre Mary Sue y este personaje es que Beth tiene errores, tiene debilidades, tiene miedos, tiene vicios, es imperfecta como consecuencia de esa desproporción de habilidad. Eso la hace humana y consecuentemente la hace compleja e interesante. Es curioso porque la línea que se pinta con base en sus errores o sus vicios de personalidad es bastante fina. Lo más obvio y externo son sus adicciones, las cuales están totalmente pegadas a su habilidad para jugar bien al ajedrez. Es parte de su arco separar el vicio de la habilidad. Pero en un sentido más profundo, lo mejor de Beth es el trazo que se construye en su personalidad y su carácter, es decir, las decisiones que toma y cómo estas afectan su relación con el resto de personajes, entre ellos su madre, sus amigos y parejas. El carácter de Beth se puede rastrear muy claramente hasta su infancia y la relación que tiene con su madre, que durante el desarrollo de la serie nos muestran poco a poco mediante flashbacks muy cortos, que en poco tiempo y mediante unos cuantos diálogos de su madre y acciones de esta, podemos entender el contexto en que vivía. Es ingenioso cómo después podremos rastrear el desapego emocional del personaje y su antipatía a las relaciones humanas a este trauma. Astutamente, en un inicio estos flashbacks parecen querer generar cierta empatía a la muerte de la madre y parecería que las aportaciones en diálogo que le decía a su hija eran consejos útiles. Pero conforme se acerca al final, revelan a la madre como la persona inestable que era en muchos sentidos. Sí, la trató mal la vida y tomó malas decisiones, pero no la exime de haber querido cometer suicidio compartido con su hija solo para no preocuparse por qué pasaría con ella. Es justo cuando Beth contempla el mal que su madre le hizo involuntariamente, si lo quieren ver así, que la puede dejar ir, que por fin decide no convertirse en su madre, pues para allá iba. Ahora, la complejidad se interconecta porque su otra madre era de un perfil prácticamente igual. La represión, la depresión y la frustración de lo que significaba sobre su propia vida, contemplándola como un fracaso y oportunidades desperdiciadas, la llevaron a la muerte, al igual que a la madre biológica de Elizabeth. Y sin notarlo, ella estaba cumpliendo el mismo patrón. La discrepancia que hace que Beth se medio salga del ciclo de comportamientos es que su habilidad para el ajedrez y su astucia en sí le dan un poco de resiliencia a caer en esa espiral a la oscuridad, al menos durante la mayoría de la trama. Su objetivo de ser la campeona del mundo le da claridad,
a pesar de ser igualmente dependiente de sustancias para funcionar. Aunado a eso está la soledad que podemos notar desde el episodio de apertura. Beth, como método de defensa, adopta la soledad, incluso se arma su propia narrativa personal de superioridad desde ahí, que eclosionará en futuros episodios con conflictos referentes a su ego. El ajedrez y los elogios aumentan por mucho esto. Beth se siente mejor que quienes la rodean, aunque no lo demuestre siendo una engreída, al menos no todo el tiempo. Ojo, esto es el comportamiento humano más normal de todos y mucho más en un ambiente tan competitivo como es el ajedrez, un arte o un deporte físico. Ahora, imagínense ser unos prodigios. No estoy diciendo que sea un monstruo por esto, al contrario, esto solo la hace real y es un logro estupendo del guión que repare en este aspecto de su personalidad con tanto acierto. Es decir, lo tocan con sutileza, pero la suficiente para que genere conflictos en la trama, que además, si algo nos enseñan, es que el ajedrez es un campo de engreídos en algún u otro momento. Hay momentos puntuales, sobre todo en cómo se relaciona con los demás personajes, en que se deja ver que la falta de apego social de Beth se detona con demostración de superioridad, esto claro a partir de los episodios 3 o 4. Primero lo demuestra con su madre y después con sus parejas y aliados a los que aleja de ella. Si combinamos estos vicios de personalidad generados por su trauma de infancia y su experiencia de rechazo en un mundo tan hostil como el que vivió tanto en lo personal como en lo profesional, tenemos una bomba activa que pende de un hilo y ese hilo es su objetivo de ser campeona. Por eso se obsesiona con ser la mejor, porque a su manera de ver las cosas es lo único que tiene, es lo único que le da sentido a su existencia. Todo eso detona en inflexión cuando es derrotada por segunda vez en París y su motivo para vivir es puesto en duda. Esa secuencia espectacular donde se deja consumir por la oscuridad y por sus instintos, obsesiones, miedos y ansiedades es el resultado de una construcción que inicia aquí, con una Beth de 9 años. Ahí la muestra de cómo las capas de complejidad del personaje están perfectamente conectadas. Y antes de llegar a la emocionante resolución de sus conflictos, me gustaría comentar a los personajes secundarios. Cuando decimos que este guión es absolutamente asombroso es porque no solo escribe a los personajes con maestría, sino que usa sus elementos narrativos con precisión para crear un relato emocionante, redondo y dramáticamente efectivo. Prueba de ello es cómo usa a los personajes secundarios, porque no solo son personajes, son elementos puntuales de guión que interactúan entre sí, bajo la mesa, para crear un clímax espectacular. Ubican ese sentimiento cuando están viendo una buena historia de fantasía como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, The Witcher Wild Hunt, Harry Potter, etc. Cuando todas las aventuras, todos los personajes que se sumaron, los aliados, todo se une y se junta en un clímax final. Normalmente a esas historias les toma horas y horas y horas o años en algunos casos para crear ese momento tan natural pero tan placentero. Me gustó mucho que The Queen's Gambit hiciera lo mismo pero en 6 horas. Claro, esto nos habla de la economía de su guión. Los personajes no están ahí solamente para interactuar con ella o formar parte de un conflicto pasajero para después pasar a otro en el siguiente episodio. Sus enemigos, sus amigos y sus parejas se juntan en un clímax final para darle el apoyo que ella inconscientemente rechazaba durante toda la serie, en un momento muy cálido y conmovedor, pero que existe gracias a la buena narración que cosecha astutamente los elementos para explotarlos en el último movimiento dramático de la trama. Ese momento refleja la superación y la evolución de la protagonista, mientras demuestra que Beth es más que solo una mente que mueve piezas, es una amiga con gente que la quiere a ella, no a lo que hace con el tablero. Y aunque ese momento es muy de final feliz, muy Spielberg, muy Robert Zemeckis, porque hasta la música de ese tercer acto se asemeja a un John Williams o a un Alan Silvestri, la verdad es que se lo ganan. El final feliz bien contado puede ser también una excelente resolución. En este caso es un final feliz absoluto. Rara vez eso complace, pero aquí está completamente ganado y es sumamente emocional. Bueno, habiendo dicho esto, el cierre de la serie es magistral en cuanto al arco de Beth se refiere. Como vimos, su espiral la lleva al hoyo. No es hasta que, retomando la cosecha de elementos, regresa su amiga de la infancia que tiene fuerzas y recursos para ir a la batalla final, para poder jugar el endgame. Y es ahí donde, mientras poco a poco se le recuerdan sus orígenes previamente planteados, que puede decidir romper el ciclo de sus madres y aventarse a la pelea sin estupefacientes, sin un colchón, sin placebos. Por eso es una victoria real, una victoria que se siente como una victoria, porque se fue con absolutamente nada y para perderlo absolutamente todo.
Si bien su arco está ya casi cerrado para cuando juega esas últimas secuencias del torneo, no se cierra bien porque aún le falta la inflexión positiva dramática, le falta ese momento en el que se te pone la piel chinita, pues. Y la serie hace como 4 remates de esos seguidos, por eso es un clímax espectacular y si lloraste que no te dé pena porque lo amerita. Primero el Master de Masters le dice que ella es la mejor jugadora con la que ha tenido el privilegio de jugar. Eso la cierra a nivel personal, la hace una jugadora realizada como nunca antes. Pero por promesa dramática del guión, tiene que pelear con Borgo, y como esta serie no está escrita con los pies como Juego de Tronos, aquí sí cumplen las promesas. Y aparte, como es de final feliz, tiene que ganarle para cerrar el arco profesional de la serie y ayudar a cerrar el conflicto de la obsesión. El segundo remate climático es cuando, sin estupefacientes, de repente voltea para arriba y puede ver las torres en su mente. Ese planteamiento simbólico visual toda la serie lo estuvieron preparando con connotaciones medio negativas, agridulces, porque significaba que estaba drogada, y ahora lo usan como una herramienta de tremenda fuerza visual para cerrar con toda la teatralidad del mundo su arco profesional, ganándole a Borgo. Y como cierre perfecto y completo para su arco, la última escena es de Beth dándole nula importancia al recibimiento por parte de su presidente, la invitación a la Casa Blanca, el glamour por el que supuestamente luchó, porque no le interesa. Ya no le importa la fama, el reconocimiento por el que se obsesionaba. Ella simplemente se baja, se mezcla con la gente común, con los viejitos que juegan ajedrez porque aman el ajedrez y les da felicidad diaria. Y cierra su arco de la obsesión con una contemplación personal de lo que le apasiona, viendo el ajedrez con belleza cotidiana. If you're world champion at 16, what will you do with the rest of your life? Beth simplemente es libre de ese mundo y puede sentarse frente al tablero como un personaje realizado después de una gran aventura. Prometí que iba a comentar también sobre cinematografía en general y asumiendo que vieron el video de Michael Hoffman tan esclarecedor y mucho más específico en cuanto a composición de lo que yo comentaré, la serie es una maravillita de fotografía narrativa y otra maravilla más en montaje, que creo es mi aspecto favorito de la serie. Normalmente, y como va acorde a la historia, la fotografía aísla a Beth. Hay muchísimos planos obvios y muchos otros no tan obvios que lo que narran es soledad. En las secuencias de ajedrez absolutamente todo se cuenta con miradas, actuación, planos cerrados a reacciones y todo unido a una edición que emplea uso de ritmos para estresar o liberar tensión a merced del montaje, que nos cuenta el cuento de la partida de ajedrez. En ocasiones juegan con el tiempo, los espacios, las partidas se juegan mientras con voz en off nos cuentan lo que ya ha pasado yendo y regresando cronológicamente en una misma idea temática que sería esa partida de ajedrez, creando un efecto bastante interesante y que mantiene frescas esas secuencias que justamente se repiten bastante. En un ejemplo muy simple pero poderoso podemos ver este potencial visual de primera mano. Cuando el padrastro de Beth regresa para intentar quitarle la casa, la cámara hace unos juegos muy interesantes. Bueno, en primera el vestuario es un elemento aquí muy obvio. Ella trae la bata de su madre para incomodar a su padrastro, para recordarle lo imbécil que es y de paso para mostrar un poco de autoridad adulta. Ahora, la escena no es tan compleja en cuanto al emplazamiento, literal son 2 contraplanos, uno de Beth y otro del padrastro y su abogado. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, con poco puedes hacer maravillas. El plano de Beth, que está siendo hostilizada por las amenazas legales, comienza estando angulado con una pronunciada inclinación picada, es decir, la cámara la ve hacia abajo, mientras que el plano de sus rivales, en donde están los dos en la composición, está sin ninguna angulación. En imagen esto es: ella no tiene el control, ellos sí, están cómodos, ella no. Conforme Beth comienza a enfrentar a su padrastro, mostrándole un gran carácter y pegándole en donde más le duele, resaltando su cobardía y vulnerándolo, la cámara, manteniendo el mismo emplazamiento, comienza a cerrarse hacia su padrastro, dejándolo solo, sin la protección de su abogado. El plano de Beth se mantiene tal cual está. El conflicto de la conversación, visualmente, ahora se mantiene solo entre estos dos. El piano aquí está cuidadosamente dentro de la composición del plano de Beth porque es un elemento importante en la conversación para vulnerar al padre. Y cuando ella le mete el remate, recriminándole lo imbécil que es, lo cobarde y maldito que fue, y que el patético es él, la cámara toma una angulación contrapicada en Beth, dejándola por encima, mientras que se torna muy picada para el padrastro. Ella lo mira hacia abajo. En 2 segundos la cámara le da un poder tremendo a Beth y deja desamparado a su padrastro. Combinado con el gran golpe del diálogo, la escena es poderosa.
Todo el resto de la escena, Beth ya tiene el control. Le dice que le venda la casa a ella y que se la paga con aguacate, gasolina de la roja y Disney Plus incluido, manteniendo siempre la nueva angulación. Un trabajo de cámara simple, 2 emplazamientos, pero que con apenas 2 movimientos se transforma en un gran ejercicio visual. En este mismo episodio, que fue el que más me llamó la atención en cuanto a fotografía, se vuelve a hacer énfasis en los espacios y la soledad de Harmon. Hay planos que viajan por la casa, que sí es una victoria, es suya, la compró, pero está vacía. Y posteriormente, cuando se detona el gran giro que la lleva a la espiral, hay una escena de un solo plano continuo en la que ella va a un cabaret. En esta escena no se dice nada por fuera, pero el subtexto visual nos dice exactamente qué está sintiendo Beth. Llega al cabaret lleno de personas, juntas, parejas, familiares. Es un lugar acogedor, desde el color tan cálido. Puedes oler hasta el cigarro y las lociones de las personas, pero de entre todas las mesas, ella está sola. Cuidadosamente se hacen 3 paneos mostrando a las personas, uno cuando ella llega, uno mostrando el establecimiento y a la cantante, y otro cuando el mesero regresa con su trago. Todos estos paneos contrastando con su plano medio, desenfocado del resto del lugar. Así se narra la soledad en 10 segundos. Puedes sentir la tristeza de Beth. Y la cereza en el pastel es el detalle de que cuando le entregan el trago, la cámara repara en mostrar el plato frente a ella vacío, dejándola en un plano que nos recuerda además a todos los contraplanos que la serie suele hacer en los juegos de ajedrez. Es un doble énfasis, no hay nadie frente a ella. Y así como así, Beth cae en la depresión más fuerte y baja en la que había caído en la serie. Detalles de ese tipo, así como la propia simbología interna o en términos del estudiante de comunicación que soy, la propia semiología, como aquella que ya mencionamos con las torres o algunos flashbacks significativos, la hacen destacar, o el hecho de que el vestuario esté acorde a la etapa de madurez del personaje y que haga referencias al ajedrez, como en el cierre que hace referencia al peón que camina todo el tablero de ajedrez y se convierte en una reina. Esas cosas hacen que la serie tenga muchas herramientas para no caer en los espacios comunes y ser auténtica. Muchas otras series como The Umbrella Academy o Sex Education son entusiastas de meter canciones y hacer montajes como si se fueran a terminar en el mundo, pero lo hacen porque sí, no hay ninguna razón en el momento ni en la trama para poner dichas canciones, más que el efectismo al que están acostumbradas a buscar, como si eso las hiciera ver más actuales o artísticas. The Queen's Gambit es el vivo ejemplo de la verdadera creatividad y cuidado al detalle en una producción. Un aplauso a Scott Frank, director y guionista de todos los episodios, y un aplauso a Anya Taylor-Johnson y al resto del cast que lo hacen increíble. Entre todas estas personas nos entregaron la indudable joya del 2020.